Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta al núcleo temático 2. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y nuevamente les doy una bienvenida. Ya habíamos visto entonces nuestro núcleo temático 1, la primera parte de la materia. Ahora, continuando con nuestro desarrollo, vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso nuevamente para retomar un poquito la idea de lo que manejamos, la bibliografía recomendada. Hablaremos sobre este núcleo temático 2 que trata de las herramientas de control estadístico y sobre nuestra actividad correspondiente, la sumativa número 2. Ya recuerden que hablamos con nuestro núcleo temático 1, todo lo relativo al concepto de calidad, y de eso trata la sumativa 1 que deben entregar ya pronto. Y ahora vamos a trabajar en nuestra clase en vivo, que es la número 2, dentro de la semana 3, lo que corresponde a ese núcleo temático 2, el cual se va a corregir a través de una sumativa, la número 2, que va a consistir en un ensayo, y se corrige a través de una rúbrica que vale el 25% de la nota. Con ello, entre el núcleo temático 1 y el núcleo temático 2, sus sumativas respectivas, acumulamos el 50% de la nota de la materia. Nos veremos próximamente en la semana 5, en la clase en vivo número 3. Ahora, esta es la unidad temática 2, que, repito, trata sobre herramientas de control estadístico, tiene como competencia específica analizar las herramientas administrativas y estadísticas del control de calidad para lo que es la optimización de procesos. De ello se trata. El temario con el cual vamos a iniciar entonces este video habla sobre las cartas de control, los diagramas causa-efecto, el diagrama de Pareto, los histogramas, la matriz de Offa y lo que es la tormenta de ideas. Son mecanismos que ustedes ya conocen que se convierten en herramientas estadísticas justamente para lo que es el control de los procesos. La bibliografía recomendada la tienen acá. Nuevamente, la misma recomendación de trabajo número 1. Econopedia, Wikipedia, enciclopedias temáticas no sirven o no son adecuadas para nuestros procesos de estudio a nivel universitario, igual que los programas de inteligencia artificial, que la idea es que ustedes se desarrollen como ingenieros en forma adecuada y desarrollen la habilidad de la búsqueda de información y lo hagan a través de fuentes confiables. Cuidado con estas fuentes, muchas veces tienen errores y eso lo hemos comprobado ya varias veces. Entonces, tenemos que diversificar nuestras fuentes de información, reflejar las mismas en nuestra bibliografía y con ello podemos tener la satisfacción de un desarrollo de un trabajo en forma adecuada que corresponde a una carrera universitaria. Las herramientas del control estadístico la vamos a ver entonces desde el punto de vista de la aplicación a lo que es la calidad, y básicamente sirven para el monitoreo y control de procesos, lo cual nos permite entonces la generación de unidades en buen estado, unidades que se desarrollan según la calidad deseada, recordando que calidad es cumplimiento de especificaciones de diseño. En otras palabras, son métodos que nos ayudan a través de sus procesos, determinar o resolver problemas y con ello generar lo que buscamos en todos los procesos, la mejora continua de los mismos. Dentro de las herramientas de control estadístico más usuales que más utilizamos y que, repito, ya las conocemos en casi todos estos casos, tenemos lo que es la tormenta de ideas, el diagrama causa-efecto, los diagramas de Pareto, los histogramas de frecuencia, las cartas de control y la matriz DOFA o FODA, como quieren conocerlo. Vamos a ver entonces a continuación cada uno de estos elementos en detalle. Primero tenemos lo que se conoce como tormenta de ideas. Esta es una herramienta que se conoce como de tipo creativo, es de manejo grupal y que permite, a través de la exposición de un problema, generar en los participantes diferentes tipos de respuestas, algunas muy valiosas, otras sin importancia, algunas que
vale la pena empezar a explorar porque no las conocíamos. En todo caso, es un generador de ideas que nos permite entonces manejar una gama amplia de posibles alternativas a la solución de mi problema de una forma bien práctica, bien espontánea de generación. Y ello obviamente nos interesa para todo lo que es nuestro proceso de resolución de problemas. Eh, Su propósito entonces permite identificar causas raíces de procesos que usualmente pueden estar fuera de control. Propone soluciones que permiten eliminar causas que generen variabilidad dentro de mi proceso y fomenta la formación o la participación del personal operativo, quienes normalmente son los que conocen más el proceso, como dice aquí las mañas del proceso. La tormenta de ideas se basa en cuatro pilares fundamentales, también conocidas como reglas de oro, y que se utilizan en un entorno industrial. Primero de esas reglas es que se suspende el juicio. No se permite criticar ninguna idea. Eso le da espontaneidad y permite generar ideas descabelladas o no, pero que en todo caso abren la posibilidad de la libertad de las personas de manifestarse. Fomenta la libertad, lo que les decía, aunque sean descabelladas, son bienvenidas las ideas y esas ideas justamente en muchas ocasiones generan el camino hacia innovaciones, lo cual es algo deseado. Se prioriza la cantidad, cuantas más ideas, más probabilidades de encontrar una solución real a nuestro problema y además generan un efecto multiplicador en el cual se animan a los participantes a construir sobre esas ideas o combinarlas. La tormenta de ideas tiene una serie de fases. La primera fase es la preparación, en la cual se define claramente qué es el problema que queremos analizar. Luego se generan las ideas, en las cuales los participantes en forma abierta nuevamente exponen qué es lo que piensan con respecto al problema dado. Se consolidan esas ideas, se revisan, se eliminan duplicados, se aclaran conceptos, se eliminan las que definitivamente no tienen nada que ver con el tema y luego se priorizan. Se generan las que poseen mayor impacto potencial para ser analizadas generalmente a posteriores a través de cualquier herramienta de control estadístico de la que vamos a ver. Una de las más utilizadas es el diagrama de Chicago. Otro de los herramientas que tenemos en nuestro herramientaje de control estadístico es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, Wilfredo Pareto, eh, hacia los 1700, si no me falla la memoria, él planteaba la idea de que el 80% de la riqueza del mundo estaba concentrado en el 20% de la población. Y esa idea generó entonces toda una serie de expansión a otros campos. Podemos decir que el 80% valor del inventario de una empresa se encuentra en el 20% de los mercancías de esa empresa, por ejemplo. Extendido entonces en nuestro campo de control estadístico fue Joseph Juran quien adoptó el concepto diciendo que era la ley de los pocos vitales y muchos triviales. O sea, pocas cosas que hacen muchas cosas inútiles. Y entonces se generó el denominado principio 80-20. El 80% de los defectos o problemas de calidad usualmente son generados o causados por el 20% de las causas potenciales. Y con ello, entonces, es que en el control estadístico del proceso buscamos priorizar esos esfuerzos de tal forma de eliminar aquellas causas que son muy pocas, pero que generan muchos problemas. ¿Okay? Usualmente un diagrama a veces viene con una estructura de 80-20, como se le dice, pero realmente va que los problemas que se conocen como tipo A son muy pocos, generan muchos efectos y usualmente van entre un 75-80% de las causas que generan por el 20% de los elementos que la generan. Luego tenemos los elementos B que se mueven más o menos un 50%, en el cual generan 15% de impacto sobre las causas o problemas que se presentan. Y muchos problemas, entre un 50 y un 60% generan los productos C, que generan realmente muy pocos problemas. Claro, cuando tocamos los productos A, este a veces se mueve y vamos resolviendo problemas, y a veces se van moviendo y se convierten en otros productos A que van nuevamente analizándose y así en forma continua. Un diagrama de Pareto es un gráfico híbrido que contiene en el eje Y izquierdo la frecuencia absoluta, en el cual se describen el número de ocurrencias, el costo o su impacto,
En el eje Y, los porcentajes acumulados, solamente de 0 a 100%, y en el eje X, las categorías de los efectos o causas ordenados de mayor a menor frecuencia. Se tienen barras que representan la magnitud de cada categoría, o la denominada curva de Lorentz, una vida de una línea con unos puntos de los porcentajes acumulados, que es la curva azul que vemos en nuestra gráfica. ¿Cómo se elabora? Bueno, primero se define el problema y luego tenemos bien claro cuál es el problema, se recolectan los datos, se establece un periodo de tiempo y se registran las veces que se suceden esos elementos, se ordenan de forma descendente y se hacen cálculos para obtener el porcentaje individual y el porcentaje acumulado. Se grafica en barra y se representa la curva de acumulación o de las divas que hablábamos anteriormente. En el análisis e interpretación, básicamente lo que buscamos es el punto de quiebre en la curva de Lorentz. En la zona A, que hablé anteriormente, se encuentran los pocos vitales, que son las primeras dos o tres barras que acumulan cerca del 80% de los problemas. Y aquí es donde se aplican las herramientas de análisis de causa raíz, como el diagrama de Chicago. En la zona B se tienen los denominados muchos triviales, el resto de las categorías, que aunque son muchas, su impacto individual es marginal. Y igualmente sucede con C, que son todavía mucho más triviales y su impacto cada vez menor. Es importante definir que frecuencia no siempre equivale a importancia. Un defecto poco frecuente, pero muy costoso, debe ser tratado como vital mediante un pareto de costes, por ejemplo, si lo desarrollamos. La tercera herramienta, que ya la he nombrado en dos oportunidades y que sirve para posterior análisis de las dos herramientas anteriores, es el diagrama causa-efecto o diagrama de Chicago o diagrama de espina de pescado, como se le conoce usualmente. Es una herramienta de tipo gráfico, que permite visualizar en forma estructurada las posibles causas que contribuyen a la generación de un problema. Y eso nos permite entonces identificar tanto las causas reales o las causas raíces y no los síntomas. Fomentar pensamientos en forma sistemática de cómo abordar en un equipo de trabajo la resolución de problemas y organiza lluvia de ideas en categorías lógicas. Estas categorías son conocidas como las 6M y es un enfoque que en forma metodológica permite analizar el problema sin que perdamos ninguna variable dentro del proceso de estudio. Esto obviamente nos interesa porque nos permite trabajar entonces en una forma, repito, sistemática. La primera de ellas es la mano de obra, manpower, que básicamente a través de las competencias que pudieran desarrollar los actores dentro del problema en estudio o de los errores que pudieran generarse, obviamente con respecto a la mano de obra, o la generación de fatiga en los procesos, son causas que pudieran estar dentro del tema de la mano de obra, que afectara la mano de obra en un momento determinado. Pudiera estar el problema en las maquinarias. ¿Por qué? Porque no tenemos el mantenimiento adecuado, o porque no tenemos los ajustes adecuados, o porque no es la tecnología adecuada. Tenemos los métodos, que son los procedimientos, las instrucciones de trabajo, las normas, los procesos, los flujos que conforman mi problema. También tenemos los materiales, que a su vez estos materiales generan la visibilidad del problema que pudiera haber de materia prima o de insumos productivos, o muestran la calidad de los proveedores en caso de que sea algún factor que afecte mi problema, o qué pasa de un lote a otro de producción. La medición que busca es determinar si es un problema de instrumentación, de calibración de instrumentos, de precisión de datos, de errores de lectura, etc. Y la última, que se le conoce como medio ambiente, es básicamente la temperatura, la humedad, la iluminación, las condiciones externas que afectan mi problema. Pudiera ser elementos totalmente ajenos al proceso que se convierten en medio ambiente y afectan mi proceso. Por ejemplo, una variación del dólar. La metodología básicamente, al igual que todas las anteriores, busca primero definir el problema, que se le conoce como efecto, que tiene que ser específico y en este caso medible. Por ejemplo, tasa de efecto de una soldadura mayor que el 5%.
y se coloca en la cabeza del pescado, que es el elemento que tenemos acá. Luego se traza la línea principal que conforma la columna vertebral que conecta las causas con el efecto. Y entonces se identifican las categorías, que son usualmente las 6M, las que nombré anteriormente. Y eso genera entonces el proceso de generación de lluvias de ideas sobre cada uno de esos ramales que identifican mi problema en un momento determinado. Y eso entonces nos da idea de todos los factores que están afectando los diferentes elementos de la 6M y que a su vez tienen el efecto sobre mi problema o efecto estudiado. Otra de las herramientas que tenemos dentro del control estadístico es los histogramas de frecuencia, que es una representación gráfica que nos describe un conjunto de datos continuos en los que se agrupan datos numéricos en clases o intervalos. El objetivo en el control estadístico del proceso es que nos permite entonces visualizar variabilidad, tendencia central y las formas de distribución de un proceso para compararlas con las especificaciones de nuestro cliente. Esto nos es muy importante porque recuerden que nosotros estamos tratando de medir calidad y calidad, repito, es cumplimiento de las especificaciones de diseño, que es justamente lo que nuestro cliente desea. Sus componentes clave es que en el eje X tenemos representado una escala que representa peso, longitud, tiempo. En el eje vertical Y representamos la frecuencia, la cantidad de observaciones que se ocurren en forma absoluta o relativa, dependiendo de lo que esté graficando. Las clases, que son los intervalos en que se divide el rango de los datos. Y los límites de especificaciones, que usualmente son los límites inferiores y el límite superior de especificaciones. Y es fundamental para evaluar nuestra capacidad de proceso. Luego estudiamos el análisis de forma, su morfología, que es una distribución normal en forma de campana, en la cual se indica un proceso si está estable o no, o cuáles son las causas que actúan dentro de esa variación. Tenemos la posibilidad de que veamos dos picos y se le conoce como bimodal. Sugiere que los datos provienen entonces de dos fuentes distintas, dos turnos diferentes, dos máquinas, proveedores mezclados, etc. También puede ser sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces eso implica que existe un desgaste, por ejemplo, en una herramienta, en una medida que no puede ser determinada. Puede ser truncada. Ocurre un proceso donde hubo una inspección previa y se captaron piezas defectuosas, lo cual generó una deformación de la curva en forma de truncada. Entonces, lo importante acá es que no basta con ver la forma, hay que contrastarla con el diseño de nuestro producto. Si la situación es que está centrado y estrecho, el proceso probablemente esté bajo control y sea un proceso capaz de generar unidades en buen estado. Si está descentrado, el promedio del proceso se ha desplazado, requiere un ajuste de nuestro proceso. Si el proceso es muy ancho y disperso, quiere decir que existe una variabilidad excesiva y por lo tanto el producto que está generando se encuentra fuera de especificación. Estamos generando unidades no conformes con la calidad. Y esto es muy útil entonces el análisis del histograma. Luego tenemos las cartas de control. Las cartas de control se distinguen entre dos fuentes de variación que usualmente posee el proceso. Uno, ocurren variaciones por causas comunes denominadas aleatorias y la otra, variación por causas especiales que se le conoce como asignables. En el primer caso, la variación por causas comunes, que son aleatorias, son inherentes al proceso, son estables y predecibles. Un proceso que está o que presenta este tipo de causas nada más se le conoce como que está bajo control estadístico. En cambio, las causas especiales o asignables ocurren por factores externos. Pudiera ser errores humanos, materia prima defectuosa, desajuste de máquina, que hay que identificar y eliminar. Si yo tengo un problema de desajuste de máquina, la forma de eliminarlo es ajustando la máquina. Si hay errores humanos, corrigiendo el procedimiento o el mecanismo de trabajo. Si la materia prima es defectuosa, sustituyendo la misma. El hecho es que pueden ser identificados y eliminados. En el otro caso, es un proceso aleatorio. Aquí le puedo asignar la causa real de ocurrencia a la variación.
Una carta de control normalmente tiene tres elementos básicos. El primero es el límite superior de control, el SC, que generalmente está situado a más tres desviaciones del valor medio. La línea central o límite de control, que representa el promedio histórico del proceso, y el límite inferior de proceso, que es el límite inferior de control, generalmente situado a menos tres sigmas de la media. Entonces tengo menos tres desviaciones, la media y más tres desviaciones. En el caso de por qué tres desviaciones, bueno, básicamente es que se busca minimizar con ella el error tipo 1, que es la falsa alarma. Y eso asegura que el 99.73% en forma estadística de los datos caen dentro de los procesos que se conocen como normales y estables, un valor estudiado estadísticamente. Las cartas de control se clasifican de dos tipos. En cartas de control por variables, que se usan para características de calidad medible, peso, longitud, temperatura. Y luego tenemos las cartas de control que se conocen por atributos, que miden características de tipo cualitativo. Por ejemplo, si está defectuoso o no, si pasa o no pasa la inspección. Los beneficios de implementar este tipo de elementos, las cartas de control. Bueno, primero que nada es prevención en los lugares de inspección, ya que nos permite detectar las unidades antes de que salgan defectuosas del proceso. Reduce costos, ya que disminuye el desperdicio y las unidades a reprocesar. Y luego que facilita un lenguaje común entre los operarios, el personal de mantenimiento, el personal de la gerencia, sobre lo que es el rendimiento real de mi proceso. Las cartas de control son un elemento muy utilizado en forma diaria, continua en los procesos de producción, porque, repito, nos permite determinar cuándo nuestro proceso sale de control, detenemos, buscamos la causa inmediatamente, vemos si es una causa aleatoria o una causa asignable, y si es asignable, corregimos inmediatamente y volvemos a arrancar nuestro proceso y a medir. Luego tenemos nuestra última herramienta, que es la matriz DOFA o FODA. Esta herramienta ya es conocida por ustedes. Es una herramienta que nos permite medir las condiciones internas de nuestro proceso, sean debilidades o fortalezas, y los factores externos en el mismo proceso que generan oportunidades y amenazas en el mismo, ¿no? Estas herramientas, determinar las condiciones internas y las condiciones externas de nuestro proceso y su cruce en la tabla, como lo vemos acá en nuestra tabla acá, nosotros podemos reflejar nuestros factores internos, las fortalezas y las debilidades, y nuestras oportunidades y amenazas como factores externos, y hacer un cruce que nos permite determinar fortalezas que generan oportunidades o debilidades que generan oportunidades, pero también fortalezas que se convierten en amenazas y debilidades que generan amenazas también. El- Esto nos permite hacer un enfoque más directo sobre potenciales problemas que pudieran haber en cada uno de estos elementos, nos genera cruces de información que nos permite entonces generar nuevas ideas y se convierte en una herramienta muy, pero muy útil en el análisis de problemas. Los componentes normalmente tienen los elementos internos que son controlables, pueden estar en nuestro manejo, que son las fortalezas, que es la capacidad de nuestro proceso. Y, por ejemplo, pudieran implicar como maquinarias con alto índice de capacidad o personal altamente capacitado. Pero también reflejan nuestras debilidades, que son los factores internos que generan causas especiales de variación, parte de mantenimiento, por ejemplo, o instrumentos inadecuados de medición, o alta rotación de operarios. Todos ellos son elementos que se convierten en debilidades para nuestra empresa. Y el análisis externo de lo que no podemos controlar directamente, que son las oportunidades que el entorno presenta en un momento determinado, por ejemplo, nuevas tecnologías, mejoras en materias primas, cambios en las normativas que favorecen nuestros procesos de estandarización de procesos, o en amenazas que generan factores externos que no podemos controlar y que nos generan unidades fuera del proceso. Uno de ellos que estamos viviendo mucho en este momento, por ejemplo, el voltaje eléctrico, la falta de electricidad, variaciones térmicas ambientales, cambios bruscos en las especificaciones de nuestros clientes, que generan este tipo de situaciones. El control estadístico del proceso se convierte entonces en un insumo para la matriz OFA y básicamente
deberíamos, en un proceso de análisis adecuado y de implementación en forma adecuada de las herramientas de control estadístico, primero realizar los gráficos de control que nos permiten identificar si hay inestabilidad y las causas especiales. Realizar un análisis de capacidad que determina si el proceso cumple con las especificaciones y posteriormente nuestro método DOFA, que finalmente nos va a generar las estrategias para la acción ante nuestro cliente. ¿Cuáles son los beneficios de tener herramientas de control estadístico? Bueno, mejora la productividad, mejora la calidad, poder reaccionar antes que aparezcan defectos, reduce los costos, tanto de rechazos internos y externos, reprocesos e inspección, proporciona un lenguaje común para el análisis del desempeño del proceso, mejora nuestra productividad máxima, genera mayor eficiencia operativa, reduce las impresiones manuales, indicadores de gestión se ven beneficiados y distingue causas especiales de las no comunes. En fin, genera mayor satisfacción del cliente, que es algo que buscamos. Con estos elementos, entonces, ya descritos en nuestro tema básico de nuestra unidad temática 2, vamos entonces a hablar de nuestra sumativa 2, que es la forma en que vamos a evaluar nuestro contenido aprendido en esta unidad. Para ello, el tipo de actividad que vamos a desarrollar es un ensayo argumentado, en el cual, luego de que nosotros revisemos todo el material teórico, el video que estoy presentando, el material del sistema, nosotros entonces vamos a realizar, repito, un ensayo utilizando las herramientas de la calidad que hemos visto, del control estadístico que hemos visto en este momento. Y en función de ello vamos a plantear unas interrogantes. Nuestro ensayo debe tener o describir detalladamente y comparar las herramientas principales en nuestro gráfico del proceso y explicar cómo cada una de estas herramientas ayuda a identificar diferentes tipos de variabilidad en un proceso productivo y debe proporcionar un ejemplo de su aplicación. Entonces, no solamente describir cómo es la herramienta, compararlas entre ellas y adicionalmente a eso, identificar los tipos de variabilidad que se identifican en cada uno de ellos y proporcionar un ejemplo. Específicamente sobre el tema de las cartas de control, debe desarrollar y explicar los diversos casos que originan que una gráfica se encuentre dentro y fuera de control. Se debe desarrollar y explicar las metodologías de gestión de la calidad más recientes en estudio, como Six Sigma y Lean Manufacturing. Explique cómo se complementan estas herramientas y enfoques para lograr la excelencia operativa a través del control estadístico de procesos. Igualmente, debe desarrollar un ejemplo realizado a mano que le permita comparar y contrastar el ejemplo de control estadístico de procesos y el Lean Manufacturing. Los ejemplos anteriores que hacía referencia en el punto 3 lo pueden hacer en su procesador sin ningún tipo de problema. Este ejercicio particularmente tiene que ser desarrollado a mano. Y básicamente vamos a emplear el control estadístico de procesos y el Lean Manufacturing, indicando cuándo es apropiado utilizar cada tipo de gráfica y las consideraciones clave para la implementación de ese ejemplo que ustedes determinaron. Cada ejercicio debe ser realizado a mano, debe contener su nombre y número de cédula, le hacen una captura de la información y lo suben al sistema. Si no tiene su cédula y su nombre, no será considerado. Por favor, seguir las normas del manual de trabajo de grado pregrado. La entrega debe ser un archivo Word con margen superior de 4 centímetros, el resto de los margen en 3 centímetros, letra Arial y delineado 1.5, deben ser los párrafos justificados y no dejar doble espacio, por favor, entre párrafos. El trabajo solicitado es un ensayo y debe seguir las pautas señaladas por la universidad para lo que es la realización de ensayos académicos. Se indica en la universidad que todo ensayo lleva una introducción y una conclusión, pero las mismas se insertan dentro del contexto de desarrollo de trabajo. En ningún caso constituye un título aparte del ensayo. Si usted me pone el título del trabajo y me pone introducción y la desarrolla, hace el desarrollo del trabajo y después pone conclusiones y me hace el trabajo, no importa que lo llame conclusiones, pensamientos finales, como usted quiera llamarlo, eso son conclusiones. Si usted me hace eso, ok, eso deja de ser un ensayo y se convierte en un trabajo técnico. Y yo no estoy pidiendo un trabajo técnico, estoy pidiendo un ensayo. Que además
El ensayo tiene una característica que es desarrollado en primera persona, ya que es una reflexión personal sobre temas solicitados. Si yo tengo una de las preguntas que les desarrollé anteriormente, yo busco en diferentes fuentes, me informo de la información y luego empiezo a escribir, porque es lo que yo percibí de eso. Si en algún momento necesito contextualizar con una idea clave, debo señalarla con las normas APA, porque de lo contrario implica plagio. Debo hacer la cita textual en forma adecuada utilizando las normas APA. Las normas APA, como ya lo saben del trabajo pasado, están suministrados el link, lo pueden buscar en Google, normas APA, y les va a traer la última versión y ahí pueden revisar. No pegué el link, no serán corregidos. O sea, tienen que estar las imágenes pegadas en el trabajo. Y recuerden que debe tener su nombre y número de serie. No deberá hacer copias de libros de internet, libros, trabajos de sus compañeros, resoluciones de otros profesores o materiales. Toda la información debe tener contenida en el archivo Word que van a entregar. Deben indicar las referencias que obviamente tienen que ser del área del control estadístico del proceso. Leo nuevamente, páginas web genéricas como Wikipedia, Econipedia, los personales o páginas generales de información similar y las fuentes de investigación por inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Deben escribir las fuentes según las normas APA. Insisto, no me utilizan inteligencia artificial ya que lo detecto en forma muy rápida. Actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo. Realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso. Elabore conclusiones con base en la lectura realizada. Realice la lectura de la unidad a través del archivo que le suministro de mi autoría, control estadístico del proceso. Investigue esta referencia, por favor, no es para que tome y hagan un copia de esa información y la peguen en un trabajo que yo les estoy solicitando. Deben buscar otras fuentes. Investigue y visualice videos en YouTube con el título de herramienta de control estadístico, cómo hacer una carta de control en Excel, diagramas causa-efectos, diagramas de Pareto, histogramas de frecuencia, matriz Gauss y tormenta de ideas. Los resultados deben ser entregados en un archivo Word, cumpliendo las normas de la universidad, que debe contener una portada institucional en una página. No es fotografías, paisajitos, muñequitos, una portada institucional. El desarrollo mínimo de 12 páginas, quiere decir que cada uno de los puntos que vimos anteriormente debe tener por lo menos 2 páginas. Con aporte teórico mínimo de 8 páginas, el resto del ejercicio solicitado incluye la parte introductoria y de conclusiones con extensión mínima de 1 página cada uno. Recuerda, usted coloca, por ser un ensayo, el título del trabajo y empieza a hablar de lo que es la introducción. Recuerde que en la introducción usted coloca de qué trata el trabajo y cómo va a resolver, y eso debe ocupar una extensión de una página. Después de ello, empieza el desarrollo del trabajo, pero no son títulos, es continuo. Igualmente, cuando finalice el desarrollo de su trabajo, debe concluir al respecto sin colocarlo como título, y eso debe ser la extensión de una página. Mínimo. Las referencias, ya lo dije, en formato APA. Los criterios de evaluación: contenido, análisis, presentación y uso de imagen, introducción y conclusión, desarrollo de ejercicio, uso de fuentes bibliográficas de investigación y la valen 15 puntos cada uno por un total de 90. Y la puntualidad de entrega vale 10 puntos, con lo cual completan el 100%. El incremento de evaluación en la rúbrica, recuerdo que ya lo dije al principio, vale el 50%, perdón, 25% de la nota final del periodo. La fecha de entrega, el 8 de junio hasta el 12 de junio, y la fecha límite del 16/6 como fecha límite. Si usted entrega entre el 8 y el 12 a la medianoche, usted se le corrige su trabajo sobre 100 puntos. Si entrega entre el 12 y el 16, su trabajo se corrige con sobre 90 puntos, pierde 10 puntos por entrega tardía. Las horas son expresadas en hora Venezuela. Nuevamente, cualquier duda, pregunta, pueden acudir al foro de dudas, a la mensajería que lo leo todos los días, los encuentros síncronos siguientes que están pautados, que deben revisar en su calendario. Y cualquier pregunta, reitero, estoy completamente a la orden en cualquier inquietud que nos ayude a completar su objetivo de finalización del periodo en forma exitosa. Nos hablamos entonces en cualquier inquietud que tengan y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta la próxima.